Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud. Irrigación arterial y drenaje venoso de la pelvis. Irrigación arterial de la pelvis. Las arterias que constituyen la pelvis vienen a tener su origen a partir de la aorta abdominal o descendente, la cual se va a bifurcar en una arteria ilíaca común, tanto derecha como izquierda, a la altura de L4, y estas a su vez se bifurcarán en arterias ilíacas interna y externa. En la arteria ilíaca externa podemos observar que de esta sobresale la arteria epigástrica inferior. La arteria ilíaca interna o hipogástrica podemos encontrar que está constituida por un tronco anterior y un tronco posterior. En el tronco posterior podemos encontrar la arteria iliolumbar, la arteria sacralateral y la arteria glútea superior. En el tronco anterior, en sus lados colaterales, podemos encontrar la arteria obturadora, arteria umbilical, y esta forma la arteria vesical superior, arteria vesical inferior y la arteria recta media. De esta se originará la arteria recta superior, y esta a su vez se anastomosará con la arteria mesentérica inferior. Encontramos como terminaciones del tronco anterior la arteria glútea inferior y la arteria pudenda interna, la cual se anastomosará con la arteria dorsal del pene, y de la arteria pudenda interna también se originará la arteria recta inferior. Ramas terminales de la aorta. La aorta se divide habitualmente a la altura del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, en tres ramas terminales, una media, que es la arteria sacra media, y dos laterales, que son las arterias ilíacas comunes. Arteria sacra media. Nace de la cara posterior del extremo de la aorta y desciende adosada a la cara anterior de la quinta vértebra lumbar, del promontorio, del sacro y del coxis. Termina en el glomo coxígeo o cuerpo coxígeo. Arteria ovárica. Procede de la aorta, originándose por debajo de los vasos renales. Se dirige en sentido oblicuo hacia abajo, siguiendo el músculo psoas mayor y al uréter. Penetra en la pelvis verdadera cruzando la arteria ilíaca común. También penetra el ligamento ancho en el borde superior lateral, por debajo de la trompa de Falopio, en el mesoovario para irrigar el ovario. Esta arteria se extiende también a las zonas ampollar e istmica de la trompa, al uréter y al ligamento redondo. Arteria testicular. Se origina como rama visceral de la porción abdominal de la aorta. Es una arteria par, extendiendo una rama para cada testículo. Ramas colaterales. Rama ureteral. Ramas epididimarias anterior y posterior, ramas testiculares, ramas terminales, rama interna que se dirige a la cara interna del testículo, rama externa que termina en la cara externa del testículo. Arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa, que es una rama de bifurcación lateral de la arteria ilíaca común, se extiende a lo largo de la parte anteromedial del músculo psoas mayor, desde esta bifurcación hasta el ligamento inguinal, donde se convierte en arteria femoral. Ramas colaterales. La arteria ilíaca externa proporciona, cerca del ligamento inguinal, dos ramas colaterales, la arteria epigástrica inferior y la arteria circunfleja ilíaca profunda. Arteria epigástrica inferior. Esta arteria nace del lado medial de la ilíaca externa, algunos milímetros posterior y superior al ligamento inguinal. Arteria iliolumbar. Es una arteria que se origina como rama intrapélvica parietal de la arteria ilíaca interna. Presenta dos ramas terminales, rama ascendente o lumbar para los músculos psoas mayor y cuadrado de los lomos, rama transversal o ilíaca que se divide a su vez en ramo superficial y ramo profundo. Se distribuye hacia los músculos y huesos de la pelvis y el sacro. Sacra lateral.
Se origina de la división posterior de la ilíaca interna. Irriga al músculo piriforme, estructuras del conducto sacro, músculo erector de la columna y piel subyacente. Su origen es de la división posterior de la ilíaca interna. Irriga el músculo piriforme, los tres músculos glúteos y músculo tensor de la fascia lata. Se origina de la división anterior de la ilíaca interna. Abandona la pelvis por el orificio ciático mayor y pasa por debajo del músculo piriforme. Se distribuye al diafragma de la pelvis, músculos coccygeos y elevador del ano, piriforme, cuadrado femoral, porción más alta de los músculos femorales posteriores, glúteo mayor y nervio ciático. Arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna es la arteria del periné y de los órganos genitales externos. Drenaje venoso. Comprenden principalmente las venas ilíacas internas y externas que convergen para formar la vena ilíaca común. Vena ilíaca externa. Continúa en la pelvis con la vena femoral. Se origina en el anillo femoral y termina uniéndose a la vena ilíaca interna a nivel de la articulación sacroilíaca. Esta vena se sitúa medial a la arteria ilíaca externa y es satélite de esta. Recibe cerca de su origen a la vena circunfleja ilíaca profunda, las venas epigástricas inferiores y las venas púbicas. Forma parte de la anastomosis cava superior, cava inferior y forma además el arco venoso suprapúbico con las venas obturatrices y las venas epigástricas opuestas. Vena ilíaca interna. Se forma superiormente al foramen isquiático mayor y se sitúa posterior e inferiores a las arterias ilíacas internas. Es un tronco de 4 a 5 centímetros, oblicuo hacia arriba y hacia atrás, ubicado por detrás de su arteria homónima y se une a la vena ilíaca externa por detrás de la bifurcación arterial. Recibe venas parietales, venas glúteas superiores e inferiores. La superior acompañan a las arterias glúteas superiores de la región glútea. Obturatrices. Se anastomosan con las venas epigástricas inferiores. Se originan en la parte interna del muslo. Entran en la pelvis por el agujero subpúbico. Llegando a la pelvis, la vena obturatriz superior se aplica a la pared pélvica, que sigue por debajo de los vasos ilíacos externos. Termina en la confluencia de las dos ilíacas. Venas iliolumbares. Proceden de las fosas ilíacas de la pelvis mayor. Suelen drenar en las venas ilíacas comunes. Venas sacras laterales. Se anastomosan con el plexo venoso vertebral interno, formando una vía colateral alternativa para alcanzar la vena cava superior e inferior. Venas internas. Se originan en la parte posterolateral del plexo venoso prostático, delante de la próstata y de la vejiga. Este plexo está constituido por afluentes provenientes del pene, vejiga, próstata y uretra. Estas venas en el canal pudendo también reciben las venas profundas del pene o del clítoris perineales superficiales y profundas, y a las venas rectales inferiores. Las venas pudendas internas están anastomosadas entre sí a nivel del plexo prostático y vesical y con el sistema porta en la mucosa del ano. Venas viscerales, vesicales. Van a parar las anteriores al plexo de Santorini, las posteriores al plexo seminal y las laterales al plexo vesicoprostático. Rectales medias, que provienen del recto, vesículas seminales o vagina. Las venas hemorroidales medias nacen de las vesículas seminales de la vejiga y solo indirectamente comunican con las venas del recto. Venas nacen en la parte inferior del plexo uterino. Vaginales nacen del plexo vaginal y desembocan en la hipogástrica. Venas ilíacas comunes. Su origen se ubica a nivel de la articulación sacroilíaca, por la reunión de la vena ilíaca interna y la vena ilíaca externa. Se dirige hacia arriba y convergen a la derecha de la línea media
para constituir la vena cava inferior. Ilíaca común izquierda es la más larga y recibe a la vena sacra media y a la vena iliolumbar correspondiente. Se restablece en el caso de trombosis o compresión a través de las distintas anastomosis, que son con las venas del miembro inferior, con las venas del lado opuesto, con el sistema cava superior y con el sistema porta a nivel del ano. Les agradecemos por su atención.